Bienvenidos al módulo Dimensiones de la derivación judicial a intervenciones psicológicas. Me referiré a la terapia de coparentalidad. La coparentalidad es un abordaje terapéutico dirigido al vínculo de la pareja de padres que durante y posteriormente al proceso de divorcio o ruptura presentan conflictos en relación al rol que los une como padres. El foco está centrado en la visibilización de los hijos más allá del propio estado emocional de los miembros de la pareja, de la expareja. El proceso tiene como objetivo general lograr una relación fluida como padres, pudiendo generar una narrativa común que permita las diferencias subjetivas de cada uno. Esta terapia de coparentalidad se entiende como un derecho común a todos los niños, con independencia de que sus padres vivan juntos o estén divorciados, ya que alude a la capacidad de los padres de comunicarse y coordinar sus acciones en favor de su desarrollo. Los padres deben continuar cumpliendo con su función parental más allá que el vínculo de pareja ya esté terminado. Las áreas a trabajar en esta terapia tienen relación principalmente con el conflicto entre los padres, que está en el centro de la relación parental y que limita la posibilidad de acuerdo en los temas de los hijos. Se trabaja además el descuido de las responsabilidades parentales, la aceptación del fin de la relación de pareja y las condiciones de la nueva estructura familiar, y temas relacionados a las alianzas con los hijos en contra del otro padre, que veremos detalladamente más adelante. Lo que se pretende con esto es lograr una revinculación entre los padres enfocada en el bienestar de sus hijos y de este modo permitirle a los miembros de la familia la integración sana de la nueva conformación familiar. Es decir, se trabaja en co-crear un vínculo como padres diferente al que establecieron cuando fueron pareja. Con este proceso terapéutico buscamos los siguientes objetivos. Primero que nada, que los padres sean capaces de redireccionar su relación de pareja a una relación de copadres. También que los niños sean blindados del conflicto parental sin ser puestos en medio de las disputas de los padres. También que los padres reconozcan el derecho y la necesidad de sus hijos de amar y ser amados por ambos padres. Es importante también que los padres logren sobreponerse a los efectos del divorcio o de la ruptura y ser capaces de reconstruir sus vidas incorporando una relación saludable con su expareja, que es su actual copadre. Y que los padres fortalezcan y desarrollen nuevas habilidades parentales que sean de utilidad en la nueva estructura familiar. Como herramientas a destacar, entre otras, en la terapia de coparentalidad está la mentalización, la cual se refiere a una actividad mental predominantemente preconsciente y muchas veces intuitiva y emocional que permite la comprensión del comportamiento propio y el comportamiento ajeno, en términos de estados y procesos mentales. En un sentido más amplio, alude a la capacidad esencial para la regulación emocional y el establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias. Por otra parte, la mentalización tiene a la base la función reflexiva, la cual facilita el apego seguro. También, el WhatsApp es una herramienta que hemos utilizado en nuestro centro Revincularse para terapias de coparentalidad, la cual ha sido muy exitosa y sobre la cual hemos realizado investigaciones con resultados que indican una experiencia positiva para los pacientes y para el proceso. Cada terapeuta interviene en el WhatsApp con la finalidad de modelar la nueva comunicación y mediar situaciones que lo requieren. De esta forma, los copadres van adquiriendo una nueva manera de comunicarse. Los temas a abordar en esta terapia son primero el cambio del rol en la nueva estructura familiar.
Se ayuda a los padres en la aceptación del fin de la relación de pareja o matrimonio, pero no de la labor parental, lo que significa asumir cambios que trae consigo el paso del rol de pareja de padres a padres separados y a resignificar su rol de padre solo frente a su hijo en esta nueva, estructura familiar. También el reconocimiento de la importancia de ambos padres en la vida de los hijos lo trabajamos en torno a la importancia de validar al otro padre y comprender el significado de su presencia en la vida de los hijos. Por otra parte, trabajamos el conocimiento y la toma de conciencia en las consecuencias del conflicto parental en la vida de los hijos. Esto lo hacemos promoviendo la reflexión en torno al impacto que tiene el conflicto parental en el desarrollo de los hijos, enfatizando la tendencia a culpar al otro de los problemas y la dificultad de asumir la propia participación en el conflicto. Para esto, trabajamos a través de la psicoeducación de los padres en torno a lo nocivo que es para los hijos, entre otras cosas, criticar al otro padre en presencia del hijo, interrogar al hijo sobre asuntos personales del otro padre, usar a los hijos como intermediarios para la comunicación con el otro padre, exigir lealtad a los hijos en desmedro de su relación libre con el otro padre, la creación de alianzas también con los hijos en contra del otro padre y por último, el descuido de las responsabilidades parentales atribuidas a los propios dolores y dificultades para elaborar la separación. Otro punto importante es incorporar estrategias de resolución de conflicto. Las exparejas que acuden a este tratamiento se caracterizan por no haber podido superar los conflictos surgidos a raíz de la crisis de pareja, sino que optó por la ruptura. Por lo tanto, es una pareja que vive la crisis como una experiencia de no resolución. En ese contexto, los conflictos que surgen en la nueva relación coparental son conflictos no elaborados y cargados por la propia mirada subjetiva de los hechos. La elaboración de los conflictos significa, por lo tanto, poder sacar a los padres de su situación no resuelta y poder centrarse en el reconocimiento de las necesidades de los hijos en función de sus características personales, historias de vida y las diferentes etapas vitales del desarrollo por las que atraviesan. A partir de esto, se ayuda a los padres a construir nuevas estrategias de resolución de conflictos. El manejo de las propias emociones se hace fundamental de trabajar y se realizan ejercicios de reconocimiento y manejo de aspectos emocionales y físicos surgidos producto de la separación, como la ansiedad que se despierta cuando el hijo está con el otro padre, la frustración frente al proyecto fracasado y las dificultades de redefinirse en los roles, entre otros. Al mismo tiempo, se trabajan técnicas de comunicación tendientes a subjetivizar las percepciones de los hechos, fomentar la escucha empática y proponer un estilo de comunicación efectivo. Finalmente, trabajamos sobre las habilidades parentales, donde se promueve el desarrollo y además el fortalecimiento de habilidades parentales vinculares, de formación, protección y la reflexión. Los beneficios observables en los hijos post-terapia de coparentalidad son, entre otros, la disminución de los síntomas de estrés y ansiedad. Los niños no se sienten atrapados por conflictos de lealtades y el ambiente en cada casa mejora. También aprenden a resolver conflictos y a comunicarse, lo cual se refleja en sus propias relaciones, conductas que modelan sus padres. Vuelven a contar con ambos padres involucrados en los asuntos de sus vidas. Con esto aumenta la confianza y la autoestima por el ambiente seguro y protector y se reduce la probabilidad de abuso de alcohol, drogas, problemas con la justicia y embarazos adolescentes. Permite también al niño un desarrollo adecuado de su identidad a partir de la integración de las figuras paternas a pesar de vivir concretamente separados.
Es importante mencionar en este punto que el solo conocimiento por parte de los niños de que sus padres están compartiendo un espacio de colaboración en pro de su crianza es una experiencia sanadora que calma y tranquiliza a los hijos. Por parte de los padres, postulamos que lo que sana esta relación es la experiencia de estar con el otro en un ambiente de colaboración, vivenciando nuevas formas de escuchar, estar, actuar y pensar, centrado en la cooperación entre los padres en la función de los hijos. Esta experiencia sostenida a través de las sesiones y durante el proceso terapéutico posibilita que los padres vayan experienciando esta nueva estructura familiar de forma colaborativa y centrada en los hijos y logren elegir y sostener esta nueva dinámica en el tiempo como un modo de funcionar permanente. Para finalizar, es importante mencionar que cuando no se logra que ambos padres vengan a una terapia coparental, primero se trabaja por separado para promover este encuentro. Si no, definitivamente se trabaja separado y se complementa con talleres de coparentalidad o cursos como el que vamos a presentar al finalizar este curso.